Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Bagnati, soy miembro del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano y en los próximos minutos voy a hablar de este tema que se titula ¿Qué hacemos cuando mejora la función ventricular? Según las series, entre un 10 y hasta un 40% de los pacientes que en algún momento tuvieron disfunción ventricular, ya sea de forma espontánea, con tratamiento médico o por medio de dispositivos, mejoran su fracción de eyección por arriba del 50%. Esto implica, obviamente, tener pacientes que tenían disfunción ventricular, que lograron con el tiempo mejorar un poco su función ventricular y hacer remodelar, o sea, achicar sus volúmenes ventriculares y que obtuvieron finalmente una fracción de eyección que está por arriba del 50%. A este grupo se lo ha denominado insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada, ¿sí? Otros nombres posibles para esto son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada o insuficiencia cardíaca en remisión. Lo importante es que esta definición implica tener el antecedente de la disfunción ventricular, o sea, implica una cronología. Y eso es lo que la diferencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los cuales siempre tuvieron buena función ventricular, pero hacen insuficiencia cardíaca, y también la diferencia de los pacientes normales, obviamente, porque en algún momento tuvieron disfunción ventricular. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Tenemos un corazón, como vemos arriba a la izquierda, ¿sí? Que puede estar sometido a una anoxa y esa anoxa hace que el corazón remodele de forma que engrande sus volúmenes y cae su fracción de eyección, ¿sí? Si a ese corazón enfermo uno le retira la anoxa y le agrega un tratamiento médico o un dispositivo o ambas cosas, uno puede obtener básicamente tres resultados. Puede pasar que la fracción de eyección no tenga ningún tipo de respuesta, y ese paciente va a seguir teniendo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Puede ser que tenga una recuperación parcial o puede ser que tenga una recuperación completa. Cuando hay recuperación hablamos de remodelado ventricular reverso. Y este grupo, el de recuperación completa, serían aquellos pacientes que, según la definición que acabamos de decir, tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada. ¿Qué noxas pueden producir esto? Bueno, muchísimas de las que manejamos todos los días en nuestra práctica clínica. Aquellas que más se asocian a reversión son aquellas donde está alterado el metabolismo energético, como puede ser la enfermedad coronaria, como puede ser la enfermedad tiroidea o como puede ser las taquimiocardiopatías. También aquellas que tienen insultos tóxicos, como la quimioterapia, que es el tema que motiva esta charla muchas veces, o la ingesta de alcohol, y aquellas asociadas a respuestas inmunes, como por ejemplo la miocarditis periparto, las miocarditis virales. Este es el ejemplo clásico de la quimioterapia y esto está demostrado por la doctora Cardinal hace tiempo. Ustedes ven que ese paciente que recibió quimioterapia deteriora su función ventricular, pero cuando uno termina la quimioterapia y empieza el tratamiento para insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección se recupera, ¿sí? ¿Y podemos predecir quién se recupera? Bueno, sí, hay algunas cosas que se asocian a más recuperación. Los pacientes jóvenes recuperan más, las mujeres recuperan más. Los pacientes de causa no isquémica recuperan quizás más. Los que tienen insuficiencia cardíaca de corta duración, los que tienen pocas comorbilidades, los que no tienen bloqueo de rama izquierda o aquellos que tienen bloqueo de rama izquierda, pero se les ha puesto un resincronizador, aquellos que no tienen gadolinio, aquellos que tienen un mejor estrés ventricular, y aquellos que tienen menores marcadores biológicos. Dicho, resumido de alguna manera, cuanto más tiempo dura la enfermedad y cuanto más eso lleva a la disfunción del músculo con fibrosis, aumento de marcadores, ¿no? Aparición de bloqueo de rama izquierda y caída del estrés ventricular, menos chance vamos a tener de que ese paciente recupere la función ventricular. Entonces puede pasar que este corazón, en base a la situación que les comentaba antes, este corazón que fue sometido a una anoxa y deterioró su función y yo le retiro la anoxa y le pongo tratamiento médico, recupere completamente. Entonces la pregunta que nos hacemos y que motiva esta charla es ¿qué hacemos entonces con el tratamiento médico? El único trial que ha, digamos, probado esta hipótesis así en forma randomizada fue el TREAD Heart Failure, que lo que hizo fue randomizar 51 pacientes con miocardopatía dilatada recuperada a continuar con su tratamiento médico o a suspenderlo y ver qué pasa, ¿sí? Y lo que ellos vieron es que cuando uno suspendía el tratamiento médico, hasta un 45% de los pacientes a 6 meses deterioraban nuevamente la función ventricular, mientras que si uno mantenía el tratamiento, la función ventricular se mantenía preservada.
Esto ya nos empieza a mostrar que fracción de eyección recuperada no es lo mismo que la normalidad, ¿sí? Y hay otros trabajos que nos muestran lo mismo. Fíjense este otro trabajo que dice, por ejemplo, ¿qué pasa con la mortalidad eh, o la chance de tener un trasplante o una asistencia ventricular? Bueno, obviamente en los pacientes recuperados les va mejor que aquellos con insuficiencia cardíaca con frecuencia preservada o reducida, pero cuando vamos a las hospitalizaciones, estos pacientes se hospitalizan lo mismo que aquellos con fracción de eyección preservada. En este otro trabajo podemos ver que si bien es mejor, obviamente, haber recuperado la fracción de eyección comparado con la insuficiencia cardíaca con eyección preservada o reducida, estos pacientes siguen teniendo una tasa de eventos que está por arriba de la normalidad, o sea, no vuelven a tener un corazón que se comporte de forma normal. Y eso es lo que hace que un paciente con fracción de eyección recuperada podamos decir que es diferente a un paciente con fracción de eyección normal. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, podría explicarse desde el punto de vista fisiopatológico por el fenómeno del remodelado. El remodelado ventricular es bidireccional, ¿sí? Implica cambios a nivel molecular y a nivel celular, y esos cambios llevan a cambios en el tamaño, en la forma y la función ventricular. Y cuando uno va para atrás y vuelve de la disfunción ventricular y vuelve de los diámetros, ¿no? Achica y mejora la presión de eyección, no necesariamente mejora a nivel molecular. Entonces podemos tener alteraciones del transcriptoma, del metaboloma y del proteoma que pueden persistir aún en aquellos pacientes que mejoran su función ventricular y que mejoran sus volúmenes, ¿sí? Entonces, el remodelado inverso podría implicar eh, un proceso que lleva a un nivel menor de enfermedad, pero que es distinto de la normalidad, ¿sí? Este, este nivel menor de enfermedad puede mantener la función normal en condiciones normales, pero de alguna manera está agotando la reserva ventricular. Entonces, por ejemplo, frente a una noxa, podría disfuncionar mucho más rápidamente. Y es por esto que les decía al principio que hay otras definiciones de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada que quizás parecen más interesantes, como la fracción de insuficiencia cardíaca en remisión, porque no es que esto se normalizó, sino que remitió, pero puede recaer, o la fracción de eyección con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, ¿sí? Esto es mejor que el término recuperado, que de alguna manera implica que este paciente ya se está como curando. Y es un trabajo interesante que se los muestro por formación de ecocardiografista, pero que nos muestra, alguien se tomó el trabajo de ver en estos pacientes que recuperaban la función ventricular, qué pasaba con aquellos que no recuperaban el strain. Y fíjense que aquellos que a pesar de tener fracción de eyección conservada, mantenían un strain anormal, tuvieron más eventos a lo largo del tiempo. Esto es una forma más de demostrar, igual que la fibrosis en la resonancia, que existe, si bien uno logra normalizar la fracción de eyección como función de cámara, todavía hay cosas a nivel del músculo que no están funcionando adecuadamente. Entonces, para cerrar un poco la pregunta inicial, cuando mejora la función ventricular, ¿qué hacemos? Bueno, las opciones son dos, continuar o suspender. ¿Qué cosa iría a favor de continuar? Bueno, dijimos claramente, pareciera que la remisión no es lo mismo que la normalidad, ¿sí? Entonces eso iría a favor de continuar con el tratamiento. Sin embargo, nunca vuelve a ser normal un ventrículo. Todas las causas que son reversibles nunca llegan a la normalidad. Bueno, uno creería que no. Y el TRED nos muestra que si bien el 45% recaen a los 6 meses, hay un 55% que no recaen. Por ende, si todo le mantuviéramos teniendo a todos los pacientes, habría la mitad de los pacientes estarían recibiendo tratamiento de forma inapropiada, ¿sí? Por otro lado, podemos ajustar un poquito mejor y ver a quién. Entonces, digamos, aquellos que tienen injuria irreversible o de larga duración, o que tienen ya fibrosis en la resonancia, sería más lógico quizás mantenerles el tratamiento médico. Pero aquellos que tienen una injuria de corta duración, irreversible, como puede ser, por ejemplo, una tequimiocardiopatía, quizás uno podría suspender la medicación sin riesgo a tener una recaída, ¿sí? Y también no es lo mismo, digamos, depende del paciente. En un paciente de mayor edad, donde el tratamiento médico no va a durar tantos años, ¿sí? Y no van a ser tan importantes los efectos adversos, uno estaría más tranquilo en mantener la medicación. O cuando el paciente tiene otras indicaciones, es decir, hipertenso, entonces ya que estamos, la medicación le sirve para las dos cosas. Ahora, en un paciente joven que no tiene otras indicaciones, como puede pasar justamente en la quimioterapia, en las mujeres con cáncer de mama, ¿sí? Mantener un tratamiento médico toda la vida podría traer efectos adversos e incomodidades que podrían ser innecesarias, ¿sí? Por otro lado, tampoco sabemos si esta recaída tiene un efecto deleterio, o sea, el paciente que recayó, ¿puede volver a recuperar?
o eso le hace mal al ventrículo. Y sería importante saberlo, porque quizás uno podría probar y ante la nueva recaída volver a implementar el tratamiento. Ahora, si es deleterio, uno tendría que tener muchísimo más cuidado en suspender. Y por último, tampoco sabemos cuál es el tratamiento médico óptimo en estos pacientes, ¿sí? ¿Es necesario mantener todas las drogas o podemos retirar algunas y algunas sí y otras no? Tampoco lo sabemos. En conclusión, esta pregunta todavía está abierta. Hoy el consenso es, aunque sea por un tiempo, tratar de mantener la medicación, pero creo que podríamos hacer eh, una selección personalizada de los pacientes y quizás podríamos evitarles a muchos pacientes continuar para siempre con tratamiento médico. Bueno, muchísimas gracias.